distinguidos participantes, estimados docentes, estudiantes, miembros del personal administrativo y distinguidos invitados que nos honran el día de hoy con su presencia en esta primera serie webinar titulada Inteligencia Artificial en la Educación, que es organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Es un honor para mí extenderles una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en línea a través de la cual adentraremos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial y su profundo impacto en el ámbito educativo. Durante las próximas semanas tendremos el privilegio de escuchar y aprender de renombrados especialistas y profesionales que se han destacado en la inserción de la inteligencia artificial en la educación. Compartirán con nosotros sus valiosos conocimientos, experiencias y visiones acerca de cómo la inteligencia artificial puede elevar la calidad educativa, personalizar la formación y revolucionar los diferentes niveles de enseñanza. Les exhorto a mantenerse atentos a las próximas sesiones y a involucrarse activamente en esta primera serie webinar de Inteligencia Artificial en la Educación. Juntos exploraremos nuevas fronteras y trazaremos un camino hacia la excelencia educativa en la era digital. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos al primer webinar de la serie Inteligencia Artificial en la Educación. Soy Nuit Quispe y estaré acompañándolos en esta enriquecedora jornada. En nombre de la Universidad Nacional del Altiplano y el Vicerrectorado Académico, agradecemos su participación a cada uno de ustedes. Esta primera serie de webinar, Inteligencia Artificial en la Educación, organizada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano, tiene como objetivo brindar a los estudiantes de pregrado, posgrado, exalumnos, docentes y personal administrativo de nuestra universidad la oportunidad de explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la educación. A lo largo de estas 9 semanas contaremos con la participación de ponentes tanto nacionales como internacionales. Asimismo, expertos en la integración de la inteligencia artificial en la educación. Se brindarán certificados virtuales gratuitos a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano. Para ello, todos los participantes deben tener mínimamente 6 asistencias a los webinars. Los webinars se realizarán a partir de esta semana todos los jueves en el mismo horario, de 7 a 8:30. Esta primera serie webinar, Inteligencia Artificial en la Educación, busca informar, inspirar y capacitar a los participantes sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, busca inspirar a los estudiantes y educadores a integrar la inteligencia artificial en sus prácticas, discutir aspectos éticos y promover la colaboración y el intercambio de los recursos sobre la inteligencia artificial en la educación. Igualmente, se busca que los participantes adquieran habilidades prácticas en el uso de las tecnologías basadas en inteligencia artificial y se mantengan actualizados a los avances en este campo. El impacto que se espera con este webinar es empoderar a la comunidad universitaria para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Asimismo, difundir conocimientos y fomentar la colaboración e innovación. El webinar contribuirá a la mejora de la calidad educativa y permitirá establecer una comunidad de aprendizaje en torno a la inteligencia artificial en la educación. Además, proporcionará conocimientos sólidos e inspirará a la integración responsable de la inteligencia artificial, fomentará la investigación y el desarrollo en el campo de la educación. Los participantes, asimismo, obtendrán ejemplos prácticos para implementar la inteligencia artificial dentro de la universidad y así mejorar la gestión educativa y optimizar la enseñanza y la evaluación. Bueno, sin más preámbulos, es un honor presentarles a nuestro distinguido expositor, el PhD Fernando Vera. El doctor Vera es un destacado experto en el campo de la educación y la integración de la inteligencia artificial en la educación superior. Tiene el grado de doctor en Ciencias de la Educación con mención en Evaluación y Acreditación, máster en Tecnología, Aprendizaje y Educación, máster en Educación con mención en Administración y Gestión Educacional, máster en Educación
con mención en currículum y evaluación, fundador y CEO de la Red Internacional de Investigadores en Educación y la revista electrónica Transformar. Asimismo, es consultor internacional y actualmente se encuentra concluyendo su segundo doctorado con mención internacional en el programa La Globalización Examen, Retos y Respuestas Interdisciplinares por la Universidad del País Vasco de España. Hoy nos honra con su presencia y abordará el primer tema de esta serie de webinar, integrando la inteligencia artificial en la educación superior transformadora. Adelante, doctor Vera. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me siento muy honrado de participar en este primer encuentro de expertos, como tú has llamado, y me imagino que los colegas también que están en este webinar, y los estudiantes también que están acá, están obviamente porque les motiva el tema de la transformación digital, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contextualizar un poquito para ir entrando en el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, el tema de la integración de la inteligencia artificial en la educación superior, pero en realidad le puse un apellido que es la educación superior transformadora. La verdad es que me sentí muy representado por las palabras del rector cuando habló de que hoy día la educación superior tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías, de la mano, ¿vale? Es decir, que no es un socio estratégico, no hay que temerle a la inteligencia artificial en este caso. Ahora, a modo de contextualización, digamos que la inteligencia artificial ha estado, ¿cierto?, acá en el planeta acompañándonos desde hace unos, yo diría, 67 años, tal vez. Y todo empezó con una conferencia un segundito. A modo de contextualización, estaba diciendo de que estoy investigando un poquito cómo está el tema de la inteligencia artificial en el Perú. Y me encontré con lo siguiente. Hay un decreto, ¿no es cierto?, que promueve el uso de la inteligencia artificial en pleno proceso de transformación digital, ¿vale? Ahora, ese concepto es clave, la transformación digital, porque supone, yo diría, un cambio paradigmático, un cambio, por ejemplo, de tipo disruptivo. Toda nueva tecnología, bueno, estaba diciendo que a modo de contextualización me encontré con este dato de un marco regulatorio que ustedes tienen en Perú con respecto al uso de la inteligencia artificial. Ahora, Perú se ubica en un rango súper interesante, en el número 63, de un índice de inteligencia artificial que es publicado por la Oxford Insights del 2022. Y la verdad es que me llamó mucho la atención que tengan todo un tema de transformación digital en Perú, y que además esa transformación digital está apalancada, ¿no es cierto?, con este marco regulatorio, que me parece estupendo en realidad, porque marca una hoja de ruta, ¿no es cierto?, en las formas de interactuar, hay cuestiones éticas involucradas, hay un tema relacionado con el desarrollo sostenible, y son temas que desde mi punto de vista esta transformación digital supone, aparte de este marco regulatorio, supone un cambio, ¿no es cierto?, transformacional en nuestras prácticas, en todo ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito productivo. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos en el fondo hablando de un cambio paradigmático, o sea, un cambio que involucra una disrupción, un cambio incluso cultural. Entonces, plantear una norma que regula ese actuar con los distintos stakeholders, vale decir, estudiantes, docentes, administrativos, público en general, tomadores de decisiones, en fin, marca una hoja de ruta para implementar la inteligencia artificial en la educación superior de manera efectiva, ¿vale? Ahora, ¿cómo empezó esto de la inteligencia artificial? Hay algunos aspectos del contexto de la universidad
Nacional del Altiplano de Puno, que también apalancan de alguna forma el desarrollo o la integración de la inteligencia artificial en la praxis docente. Ahí tomé algunos puntos que me llamaron la atención y que conversan muy bien con esta norma que les acabo de comentar y con el cambio transformacional que estamos viendo en todo el mundo con respecto a la integración de la inteligencia artificial ahora en la educación superior. Digo ahora porque en realidad la inteligencia artificial ha estado en nuestro mundo desde hace aproximadamente 67 años, pero en la industria, como bien lo planteaba el rector. En el mundo educativo, en realidad prácticamente hoy nos estamos haciendo cargo de la inteligencia artificial y obviamente es un tema de coloquios, de conversatorios, de webinars como este, etc. También otro dato de contexto que me pareció súper relevante en el ámbito peruano es la plataforma digital que ustedes tienen para recoger voces de los distintos stakeholders. Me refiero a Transforma Perú. Entonces me llamó harto la atención, desconozco esa plataforma, pero me imagino que ahí se recogen opiniones y obviamente debería haber una línea interesante sobre desarrollo de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Ya hicimos el contexto, vamos a desarrollar algunos puntos que me parecen importantes relevar. Hay dos aspectos que no debemos de perder, de perder la ruta en realidad. Hay dos temas que no debemos olvidar nunca cuando integramos la tecnología a nuestra práctica. Y ahí hago una pequeña comparación entre la inteligencia artificial, ¿vale? Y la inteligencia emocional, o sea, el factor humano. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en realidad de un conjunto de algoritmos, distintos algoritmos, creados por humanos, por cierto, que le piden a la máquina para que realice ciertas tareas de la forma en que fue creado ese algoritmo, ¿vale? Mientras que por el lado humano, nosotros tenemos un ADN, tenemos competencias emocionales, tenemos competencias técnicas, etcétera, y tomamos decisiones. O sea, somos pensadores críticos. Siempre estamos tomando decisiones. Sin embargo, la inteligencia artificial, como máquina que aprende el comportamiento humano a partir de ciertos algoritmos que les vamos entregando, o sea, los humanos les vamos entregando ciertos algoritmos, no piensa en forma crítica. Entonces ahí está la mano del humano para decidir si este resultado es o no, responde o no a mis necesidades. Y discriminamos, ¿vale? Y ahí está una gran diferencia hasta ahora. No sabemos si a futuro la inteligencia artificial va a ser capaz de discriminar o de pensar en forma crítica como lo hacemos los seres humanos. Pero hasta ahora la inteligencia artificial depende del humano, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista emocional, nosotros tenemos autoconciencia, ¿vale? Somos personas que vamos regulando, autogestionando nuestra toma de decisiones, autorregulando nuestro día a día, somos empáticos, desarrollamos ciertas competencias socioemocionales, en fin. Mientras que por el lado de la inteligencia artificial, ¿qué tenemos? Como acabo de decir, un sistema de algoritmos, ¿vale? Que simplemente van a realizar ciertas tareas para las cuales esa máquina que aprende de acuerdo a esos patrones, de acuerdo a esos algoritmos, va a realizar cierta tarea. Y esa tarea va a ser una instrucción, una orden, un prompt, que vamos a ver luego, que lo damos nosotros los humanos. Entonces, en el fondo, hasta ahora, insisto, nosotros estamos controlando de alguna forma la inteligencia artificial, porque estamos instruyendo, dándole órdenes a la máquina para que ejecute ciertas tareas y nos facilite el camino. Entonces, una tarea, por ejemplo, que hasta hace poco nos tomaba mucho tiempo, una cosa tan simple, por ejemplo, como hacer un listado de preguntas
por ejemplo, para un test, un listado de reactivos para un cuestionario en donde vamos a recoger información, por ejemplo, sobre el comportamiento de los consumidores, etcétera, de tal región, esa construcción de reactivos antes de la inteligencia artificial, especialmente del ChatGPT, como vamos a ver luego, no se hubiese tomado mucho tiempo, ¿vale? En definir un conjunto de reactivos o preguntas para ese X cuestionario o encuesta. ¿Me van siguiendo? En cambio, con el uso de una herramienta tan poderosa como es el ChatGPT, podríamos darle ciertas instrucciones, como vamos a ver luego, a esta máquina para que en un flash de segundos, de acuerdo a las instrucciones de cierto orden que nosotros les demos, nos va a arrojar ciertos resultados. Entonces, por ejemplo, si vamos a necesitar 20 reactivos para un X cuestionario y les damos las instrucciones, ciertos criterios para que afine la respuesta, es probable que tengamos en un flash de segundos un listado de 20 reactivos que, lejos de la inteligencia artificial, nos hubiese tomado al menos un par de horas, ¿vale? Ahora, ¿qué desafíos plantea la inteligencia artificial a las instituciones de educación superior, o IES, en todo el mundo? Bueno, básicamente un cambio paradigmático. Hemos estado hablando por décadas en la educación superior sobre cambio paradigmático, entendiéndose hasta hace poco el cambio desde la enseñanza al aprendizaje. O sea, estábamos relevando el aprendizaje, léase protagonismo del estudiante. Y ahora con la inteligencia artificial estamos relevando nuevamente el protagonismo del estudiante con más herramientas para la toma de decisiones, para poner en práctica ese pensamiento crítico del cual les hablé anteriormente. O sea, que conjuntamente con la integración de nuevas tecnologías que estamos necesitando actualmente, formación en pensamiento crítico. Porque esa va a ser la gran diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Nosotros como humanos somos capaces de pensar en forma crítica y pasar desde conocer hasta aplicar, hasta crear, etcétera, y tomar decisiones, o sea, discernimos. Entonces ahí es, de modesto punto de vista, ahí tenemos un primer gran desafío, ¿vale? Relevar el pensamiento crítico para que estudiantes, en forma ética, responsable y sostenible, usen estas nuevas herramientas que estamos hoy día viendo en todo el mundo. Ahora, no sé si se ve bien en la fotografía, pero ahí hay dos escenarios distintos, en épocas distintas. Y tenemos, por ejemplo, a la izquierda, unos estudiantes chinos. Esos estudiantes chinos, esa foto corresponde a hace 10 años, en una estancia que realicé en 2 universidades en China. Y la otra foto corresponde a estudiantes también universitarios, estudiantes de grado, una foto que tomé hace poquito en una universidad en Colombia. Una foto de 10 años y una foto reciente. Y al hacer el análisis en retrospectiva, en esa oportunidad, hace 10 años, estos estudiantes chinos ya estaban manejando tecnología, ya estaban manejando TICs, andaban con sus celulares por todas partes en esa época y tomaban decisiones. Ahí teníamos una barrera lingüística, ellos no hablaban español, estaban aprendiendo a comunicarse en inglés, yo me comunicaba con ellos en inglés. Y cuando ellos no sabían alguna palabra, andaban con sus smartphones y ellos obviamente tenían el apoyo inmediato, pero tenían ese hábito de estar con su celular para consultar y para que la clase se desarrollara de manera más fluida. Y obviamente esa competencia TICS, esa competencia digital, ya estos estudiantes chinos la tenían hace 10 años atrás. Y de hecho, era una de las competencias que tenían que manejar sí o sí para graduarse de cualquier disciplina que estuvieran estudiando. En la otra,
tenemos estudiantes que obviamente están en plena época, en plena era de la inteligencia artificial. Hasta ese momento, te estoy hablando de hace unos 6 meses atrás, todavía ahí estaban usando los computadores, los laptops, los smartphones, pero hasta ese momento, hace 6 meses atrás, no vi nada en la práctica, ni en estudiantes, ni y en algunos profesores, sobre el uso de la inteligencia artificial para capitalizar esta tecnología en mejores prácticas y obviamente en la mejora educativa, ¿vale? Me quedo nuevamente en esas fotos. Revisando, por ejemplo, ahora, 2023, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial desde ese entonces, hace 10 años atrás, en mi experiencia en China, hasta ahora? Y me encuentro con que los índices de investigación en todo el planeta, vienen esencialmente de China. Hay otros países como Estados Unidos y el Reino Unido, que también tiene unos índices interesantes de investigación. Ahora, hay otro desafío, ya les planteo uno, el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? O sea, no basta con que integremos la tecnología per se, si es que no somos buenos tomadores de decisiones. Ahí hay un desafío crucial. Si nosotros revisamos, por ejemplo, nuestras prácticas, si revisamos cualquier modelo educativo, los contenidos de cualquier programa de formación profesional, y no vemos esta competencia clave para el siglo XXI, clave para tomar decisiones, que es el pensamiento crítico, si no lo vemos transversalizado, quiere decir que aunque integremos nueva tecnología, aunque integremos intensivamente el uso de inteligencia artificial, el ChatGPT, por ejemplo, en nuestra práctica, nada va a pasar, no vamos a generar ningún cambio transformacional si es que nuestros estudiantes simplemente están instrumentalizando la nueva tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, y no están tomando buenas decisiones. O sea que no son pensadores críticos. ¿Me siguen? Ahí hay un desafío. El otro desafío que observo es que desde mi modesto punto de vista, no es suficiente con, por ejemplo, integrar o preparar un curso sobre inteligencia artificial, voy a inventar, o preparar un curso sobre el uso del ChatGPT. No tiene sentido aquello, los cursos. Entonces, desde mi punto de vista, lo que sí tiene sentido es transversalizar estas nuevas competencias, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la formación profesional, de manera transversal. Eso quiere decir, por lo tanto, un desafío para los equipos docentes, para que se pongan a estudiar ellos que asistan a cursos y luego transversalicen esas competencias en sus estudiantes. Que lo más probable es que ya sus estudiantes vengan con su ADN tecnológico y sepan mucho más que sus propios profesores. Entonces ahí yo estimo que para integrar la inteligencia artificial en los cursos, no para desarrollar un curso específico sobre inteligencia artificial, hay algunas estrategias. Por ejemplo, habilitar la inteligencia artificial como una competencia genérica, ¿vale? Yo estuve revisando el modelo educativo de la Universidad Nacional del Alto Altiplano de Puno y gratamente encontré que estaba súper sintonizado con las nuevas megatendencias en la educación superior que uno observa en todo el mundo. Y había un tema interesantísimo que tenía que ver con la internacionalización. Ya el concepto de internacionalización nos está llevando más allá de nuestras fronteras, ¿vale? Y con el apoyo ahora de la inteligencia artificial, podemos comunicarnos con personas en cualquier idioma, porque la inteligencia artificial nos va a permitir traducir el lenguaje natural, nuestro lenguaje nativo, a el lenguaje meta, a la lengua meta, inglés, francés, que sea, con la persona que nos estemos comunicando. O sea, tenemos ahí un uso súper práctico de la inteligencia artificial. Entonces, integrar la inteligencia artificial como una competencia genérica. Y obviamente que ahí hay otro desafío para los equipos docentes, porque lo que pasa actualmente en la educación superior en Latinoamérica, es lo que uno ha observado, es que se releva mucho
los contenidos disciplinarios específicos. Vale decir, el profesor de química releva obviamente sus contenidos de química y es un experto en química. Y así vamos sumando. Y estamos hablando de estancos, por lo tanto. Un estanco de química, un estanco de biología, y vayan sumándole estancos. Si sumamos la inteligencia artificial como un estanco, no va a pasar nada. O sea, no vamos a llegar a este cambio transformacional que buscamos en la educación superior de pleno siglo XXI. Esa competencia, por lo tanto, si lo vemos desde la mirada genérica, debe necesariamente transversalizarse en la formación profesional y obviamente en las prácticas docentes. Otro punto que yo observo es, por ejemplo, integrar, aparte de la competencia genérica, a abordar el tema ético de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite hacer muchas cosas. Hay un tema que está en el discurso académico hoy en día, y se ha relevado hoy en día mucho más, que tiene que ver con el plagio académico. Nuestros estudiantes, por ejemplo, especialmente cuando están en las asignaturas de metodología de la investigación y tienen que hacer su proyecto de investigación, se encuentran con distintos problemas. Uno de los problemas, aparte de los metodológicos, es el problema de la citación. Entonces, por ejemplo, se toman autores de unos 5 años atrás para relevar el estado del arte, ¿no es cierto? Y copian y pegan, no estoy generalizando, pero algunos tienen esa práctica, y nos citan adecuadamente. Y se ha encontrado que con el ChatGPT, un estudiante que no piensa en forma crítica va a pedirle a ChatGPT, como vamos a ver luego, que le redacte, que le proponga un X texto, un abstract, un resumen, la introducción, en fin. Y el ChatGPT le va a producir, le va a generar ese abstract, ese resumen, esa introducción, etc. Y aparte le va a entregar citas, entre comillas, digo citas. Porque ahí está el problema de que si no somos pensadores críticos y damos por sentado que esa cita que nos ofreció en este caso el ChatGPT es correcta y lo asumimos como correcto, obviamente que lo más probable es que vayamos a reprobar, nuestro profe nos vaya a castigar porque estamos copiando, cheating. O sea, si ese estudiante hubiese hecho lo mismo, un pensador crítico ahora, y hubiese tomado textos que le proporcionó, en este caso, el ChatGPT, y hubiese tomado decisiones, hubiese aprovechado y él hubiese creado, o ella hubiese creado un texto a partir de esos insumos, y aparte hubiese, por ejemplo, buscado autores reales en revistas indexadas, y hubiese complementado ambos insumos entregados, en este caso por ChatGPT, y su búsqueda en revistas indexadas, y ese complemento que supone tomar decisiones. Esa situación de búsqueda en las revistas indexadas, obviamente que no lo hace la máquina, ¿vale? Entonces ahí tenemos un tema súper interesante también. Entonces, los más que cursos, porque podríamos tener otras aplicaciones que surgen en el camino, ¿no? Imagínense, a medida que tengamos más aplicaciones, no sería muy sensato, ¿no es cierto?, crear más cursos. Entonces, por eso insisto en que la mirada desde el punto de vista curricular de cualquier nueva tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, debe necesariamente abordarse desde una mirada más genérica, o sea, le hace competencia genérica. Ahora, ya les adelanté un poquito en qué regiones del planeta se está investigando en inteligencia artificial. Puesto, basta en realidad que nosotros busquemos en revistas indexadas en nuestra región para ver, oye, dónde se está investigando y sobre qué se está investigando. En la industria, en la educación, y si se está investigando en la educación, ¿qué se está investigando? Hay muy poquita evidencia hasta el momento. Y la gran evidencia, como les planteé anteriormente, proviene obviamente de China, porque ellos ya venían trabajando en la integración de TICs en la formación profesional. Y ahí hay, por ejemplo, ahí están las regiones,
en donde se está investigando China, el Reino Unido, Estados Unidos y el Reino Unido. Desde ahí, en ese ranking de revistas indexadas, 2010 a 2021, esa es la búsqueda, ahí están todos los insumos, ahí está el estado del arte sobre inteligencia artificial. Y como ven, no hay nada que refiera a nuestra América Latina, ¿vale? Entonces hay un desafío enorme. Y pasamos a este tema que es súper interesante. Entonces primero tomamos, pues. Por favor, se les ruega a todos los participantes que cierren sus micrófonos. Continúe, doctor. Bueno, y aquí hay un tema súper interesante, que es el ChatGPT, que está obviamente en discusión en todo el mundo. Y yo les puedo mostrar algunas cositas interesantes. Yo también he estado aprendiendo, como todos, y veamos conceptualmente qué es el ChatGPT. Y después vemos en la parte operativa qué podemos hacer. Bueno, esencialmente este ChatGPT, que es un acrónimo de Generative Pre-trained Transformer, ese es el acrónimo de GPT, es simplemente un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, ¿vale? Basado en la arquitectura GPT, que simula o emula el lenguaje natural. O sea, el lenguaje natural, el español que estoy hablando, el inglés que habla un angloparlante, etc. Y al emular, al simular un lenguaje natural, que supone aquello que cuando interactuamos con el ChatGPT en ese mismo idioma, obviamente que la conversación, porque conversamos, fluye, ¿vale? Entonces, el ChatGPT tiene la capacidad de simular o emular el lenguaje natural, español, el idioma que sea. Está basado en la web, o sea, está libre, es una open source, este ChatGPT. Código abierto, o sea, cualquiera que tenga acceso a la supercarretera puede tener acceso a este recurso. Y tiene interesantes aplicaciones en el uso de la investigación. Yo les voy a compartir algunos usos, que es lo que yo estoy realizando actualmente, y ustedes lo pueden llevar a sus propios territorios, a sus propias prácticas. Acá hay un concepto clave, que es el prompt. Es como una orden, si ustedes gustan, que le damos. ¿Se acuerdan que les dije que uno le da orden a la máquina ejecuta esa orden? Pero, nuevamente, esa orden, esa instrucción, ese prompt, también tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿vale? O sea, la orden que nosotros le demos al ChatGPT tiene que ir en la dirección de ciertos niveles de pensamiento, ¿vale? Si le preguntamos, por ejemplo, en un nivel básico de conocer, bueno, eso es lo que nos va a dar el ChatGPT. Pero si le hacemos una pregunta a nivel superior, pensamiento superior, como por ejemplo crear, ahí estamos hablando a otro nivel. O sea, nuevamente vuelvo al pensamiento crítico. El tipo de prompt que le demos al ChatGPT para que genere un texto determinado, un insumo determinado, va a depender esencialmente de nuestra capacidad de pensamiento crítico, ¿vale? Y ahí hay dos tipos de solicitudes o prompts que podemos nosotros darle a ChatGPT. Podemos darle un prompt secuencial. Y eso supone que vamos a establecer una comunicación, una interacción con el ChatGPT, que podríamos ir con esa secuencia de prompts, de órdenes, desde los más básicos e incrementando hacia lo más complejo. Por ejemplo, podríamos intentar con darle una orden y decirle, a ver, dame 3 ejemplos de, aplicación de metodologías activas. O dame 3 estrategias de metodologías activas. Les pongo el ejemplo porque soy educador. Ustedes lo pueden llevar el ejemplo a su propia disciplina. Y lo que va a hacer el
ChatGPT me va a dar simplemente, me va a listar 3, porque no le pedí más, 3 estrategias de aprendizaje activo. Bueno, si nos quedamos solamente con eso es lo que vamos a tener. Pero si seguimos ahora pidiéndole, o sea, otra secuencia, otro prompt al ChatGPT hoy, de estas 3 estrategias de aprendizaje activo que me has dado, desarrolla la número 1. ¿Y qué va a hacer el ChatGPT? Va a desarrollar la estrategia número 1, no la 2 ni la 3. ¿Por qué? Porque no le pedimos ni la 2 ni la 3. Así que, bueno, y seguimos con la secuencia. Y podríamos seguir profundizando ahora. Ya describió, explicó la estrategia tanto. Y le podríamos pedir ahora, oye, dame ahora algunos ejemplos, algunas situaciones en donde el estudiante podría aprender en contextos informales, en donde podría aplicar esta estrategia en contextos informales. ¿Y qué va a hacer ChatGPT? Nos va a dar ejemplos para que nosotros después trabajemos con nuestros estudiantes en dónde usar esa estrategia 1 que nos dio en un contexto informal. Y podremos seguir así con la secuencia, capitalizando al máximo esa primera instrucción y decirle, por ejemplo, ahora esa misma estrategia, dame ejemplos en donde el estudiante podría aplicarla en un contexto no formal o en un contexto formal. Y así podríamos seguir hasta donde queramos para capitalizar esa interacción que tenemos con el ChatGPT. Y después podríamos seguir con la segunda estrategia que nos dio y así con la tercera, etcétera. ¿Vale? Y ahí tenemos un uso súper básico, pero yo creo que es súper eficiente de usar el prompt a modo secuencial. Una misma interacción, una misma temática. ¿Vale? Después tenemos otro prompt súper interesante también. Los dos son muy interesantes. Y el otro es los prompts más estructurados. Un prompt estructural es, por ejemplo, cuando le pedimos desafíos mayores. ¿Qué sería un desafío mayor? Podríamos ahora volver a la primera estrategia que nos dio. Podríamos decirle ahora, oye, en una tabla, te decimos, en una tabla con 2 columnas, en la columna 1 indica la estrategia tanto, las 3 estrategias, y en la columna 2 clasifica los usos en contextos de aprendizaje informal, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer el ChatGPT? En un flash de segundos nos va a dar una tabla literalmente, con una columna, con las estrategias que nosotros les pedimos que desarrollara, y en la otra, las distintos ejemplos en donde esa estrategia se podría utilizar. Siguen en un flash de segundos, así de rápido, con la tabla. Si no le pedimos la tabla, obviamente que no nos va a entregar la tabla. Y ahí tenemos un uso muy estructurado de un prompt, de una orden. Ya no es una orden per se. Ahora, ahí ya estamos visualizando un uso súper práctico en la educación superior, ¿no? Desde el punto de vista de la praxis docente y también desde el punto de vista del estudiante. Y ahí obviamente no se ve muy bien, pero ese es un ejemplo práctico de un prompt secuencial que le solicité al ChatGPT. Usos del ChatGPT en la educación superior. Y simplemente lo que hizo fue, obviamente le pedí que hiciera una tabla, que en la primera columna pusiera tal cosa, que en la segunda hiciera una descripción. Eso hay que decirlo, no es que no piensa, tenemos que decirlo. Y eso es lo que generó, tal cual, una tabla. Y ahí tenemos un uso del prompt secuencial o secuenciado, ¿vale? Y así seguimos, y la verdad es que esto es realmente maravilloso. Ahí tenemos aplicaciones de ChatGPT en la investigación. Ya les acabo de decir dar algunos tips. Cuando nosotros investigamos, solemos hacer muchos instrumentos de recogida de información. Antes del ChatGPT, en nuestro equipo nos tomaba un mes, 2 meses en ponernos de acuerdo para definir un conjunto de preguntas o ítems o reactivos para un X cuestionario o encuesta. Lo socializamos, lo validamos, lo enviamos a un colega para que validara el contenido, etcétera, etcétera.
Podría pasar así en construir el instrumento, no sé, un semestre. Eso es más o menos los tiempos. Y acá, por ejemplo, hacemos lo mismo teniendo claridad de nuestro propósito y la instrucción que le vamos a dar al ChatGPT, o sea, el prompt, y tenemos un conjunto de reactivos en un segundo. Así de fácil. Si le pedimos, por ejemplo, que construya, que nos dé, voy a inventar 20 ítems para, por ejemplo, evaluar desde el punto de vista de la percepción de nuestros estudiantes el uso de tecnología en la práctica, y nos va a dar un conjunto de 20 preguntas. Pero si después le pedimos que de esas 20 preguntas ahora las clasifique en 3 dimensiones, nosotros no le decimos las dimensiones, para que nos facilite después el análisis estadístico. ¿Qué va a hacer el ChatGPT? Lo más probable es que vaya a clasificar esas 20 preguntas en las 3 dimensiones. Y ahí vamos a tener que la dimensión tanto, él identificó tales preguntas que van asociadas a esa dimensión. En la dimensión 2 y así seguimos hasta la dimensión 3. Y eso es fantástico porque a la hora de ahora hacer el análisis, vamos a hacer el análisis individual de cada ítem, pero aparte vamos a tener el consolidado por cada dimensión. Cuestión que a la usanza tradicional igualmente nos hubiese tomado mucho tiempo. Y acá, no sé si ustedes respondieron un breve cuestionario que les compartí sobre el uso de ChatGPT en la educación superior. Y las preguntas de ese cuestionario, obviamente, las construí con la ayuda de ChatGPT. O sea que me tomó poquito tiempo. Después, lo que tuve que hacer fue hacer una revisión y ver, por ejemplo, conceptos que deberían estar mucho más claros, los cambiaba por otras palabras. Ese tipo de cuestiones de forma fue lo que tuve que hacer para mejorar las preguntas. Y luego, hasta el momento, esta encuesta fue respondida por 70 personas. Esa información también me la dio ChatGPT, ¿vale? ¿Qué hice? Bajé, descargué el formulario Google Forms sobre el cual estaba basado este cuestionario, lo vertí al ChatGPT y le pedí, por ejemplo, un prompt, le pedí que me diera la cantidad de personas que respondieron, que diferenciara cuánto eran hombres, mujeres, qué porcentaje, en fin, qué edad promedio tenían, cuál era la desviación estándar con respecto a la edad, y toda esa información me la dio el ChatGPT estándar. ¿Por qué digo aquello? Porque ahí está la versión beta del ChatGPT GPT-4 que nos permite hacer maravillas con el tema estadístico. Y ahí veo, entre paréntesis, un desafío, un riesgo grande para los colegas estadísticos, que obviamente que si ya no es necesario trabajar con el SPSS o con el R y trabajar con un estadístico de la mano, porque vamos a tener ChatGPT 4 que hace todo lo que hacía el estadístico, obviamente que hay un tema de trabajo, ¿no? Que se podría estar perdiendo desde ese punto de vista. Y acá, por ejemplo, les voy a comentar muy brevemente cómo construí esta encuesta, este cuestionario sobre el uso del ChatGPT en la educación superior. El paso 1 fue simplemente le pedí a ChatGPT, o sea, un prompt, que me diera un conjunto de preguntas. Creo que fueron 15 preguntas. Las listó así rápido, en un flash de segundo. Las listó así de rápido. Las 15 preguntas. Después me di cuenta que esas 15 preguntas así tal cual no me iban a ser muy útiles para el tema estadístico, el análisis estadístico. Entonces, obviamente, le pedí en otro prompt que clasificara esas 15 preguntas en 3 dimensiones. Yo no di las dimensiones, el ChatGPT me las dio. Súper bien. Bajé luego esa información y me di cuenta que había una pregunta que no estaba bien
clasificada en la dimensión tanto, simplemente lo que hice fue tomar esa decisión, saqué la pregunta y la puse en la otra dimensión. Y así pude construir este cuestionario, ¿vale? Pero lo interesante de todo esto es que no solamente el ChatGPT me respondió con estos reactivos 15 preguntas, sino que además, no lo sabía, me di cuenta que sí lo podía hacer, bajé, como les conté hace poquito, descargué las respuestas, las 70 respuestas de Google Forms, así las cargué, las bajé. El ChatGPT no es posible subir el archivo, ningún archivo, esta versión. El ChatGPT 4 sí permite subir archivos. Entonces dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Me van a creer que copié, así, literalmente, copié, bajé el Google Forms con las respuestas de los 70 respondentes, copié tal cual y lo pegué, así tal cual, una sábana de grande, muchas columnas. Yo pensé que no iba a pasar nada. Y les dije, mira, dame la media de las preguntas del 1 al tanto, porque había también datos sociodemográficos. Y eso fue lo que hice. Y me dio la media de cada reactivo. Y me di cuenta que estaba funcionando. Después le pedí que me diera la desviación estándar o típica. Y me la dio también. Eureka, dije, esto es fabuloso. Y con esa información la descargué, la copié y pegué en Word y luego me ordené un poquito con las tablas y obviamente pude construir los resultados. Con el ChatGPT, cuando uno usa el SPSS, ¿no es cierto? O el R para la misma función. Pero acá lo dice en flash de segundo. Lo que obviamente no logré fue los gráficos, porque esta versión del ChatGPT no genera gráficos, ¿vale? Y eso es lo que me arrojó el ChatGPT. Lo copié y pegué tal cual, así tal cual me lo entregó. Eso es fabuloso. Lo que hice yo fue simplemente, por ejemplo, cambié, no le pedí que lo hiciera, cambié el punto de la media de 3 comas, decimos nosotros, es 0,5. El ChatGPT me dio el punto, porque no le pedí, asumió que estaba yo trabajando en inglés, ¿no es cierto? Entonces, yo tuve que hacer a mano y cambié el puntito por la coma decimal. Pero me imagino que si uno le pide a ChatGPT que me dé las medias y las desviaciones estándar con una coma para los decimales, lo más probable es que lo haga. No lo he probado. Pero ahí tenemos un resultado ya espectacular. Y seguí avanzando, ahí tengo los resultados, nada más. Uno lo que hace en cualquier investigación no solamente presenta los resultados, sino que uno puede hacer, por ejemplo, una descripción, una interpretación de esos resultados. Uno puede hacer también conjeturas, dependiendo a dónde uno quiera apuntar con los resultados. Hice la prueba y el ChatGPT también me dio una interpretación. Eso que les estoy mostrando es lo que me entregó el ChatGPT. El cambio que yo hice, pues solamente cambiar el punto por la coma, porque en español usamos la coma para el punto decimal que usan en el sistema americano. Y me dice, en esta dimensión, la dimensión que ya creó, que había creado, en esta dimensión, las preguntas están relacionadas con la percepción de los usuarios sobre el impacto general que tiene el ChatGPT en su productividad, enseñanza, satisfacción laboral y crecimiento profesional. Las medias varían desde, y me da toda una interpretación que obviamente complementa muy bien los resultados estadísticos. Obviamente que con mayor experticia metodológica y experticia estadística, uno podría llegar a otras conjeturas, a otra descripción, ¿no es cierto? O interpretación de resultados. Pero ahí hay un insumo súper valioso, súper interesante. Y seguí ahí con la segunda dimensión
Las dimensiones las definió el ChatGPT, simplemente les pedí que de esas 15 preguntas definiera ciertas dimensiones. Y esa es la segunda dimensión. Uso el ChatGPT en tareas académicas. Hizo exactamente lo mismo de lo anterior, pero con las preguntas ordenadas según él clasificó a estos 15 reactivos en tales dimensiones. Me dio la media y la duración estándar. Nuevamente lo que hice simplemente fue cambiar el punto por la coma. Y nuevamente le pedí que interpretara esos resultados y lo hizo. Este trabajo que les estoy comentando, normalmente a una persona que se maneja más o menos en la parte estadística, lo hubiera tomado un par de horas, por lo menos un par de horas. Y acá, simplemente, en términos de productividad, la verdad me tomó un flash de segundos. Digo flash de segundos porque ni siquiera es un minuto, ¿vale? Y así seguí con la tercera dimensión. Y obviamente que ya tengo un insumo, tengo los resultados para ahora generar un estudio. O sea, me resta para estos datos construir el marco teórico, ¿no es cierto? A contextualizar de acuerdo a los respondentes y con estos resultados puedo generar ahora un artículo científico. Obviamente que ahí hay un tema ético que hay que mencionar. Si, por ejemplo, trabajamos con ChatGPT, al igual que cuando, por ejemplo, analizamos datos con algún paquete estadístico, lo mencionamos, obviamente que aquí hay que también mencionar que hemos usado el ChatGPT para tal tarea, ¿vale? Y con eso estamos cautelando el aspecto ético, ¿vale? Porque si yo no digo, no les hubiese dicho que esto lo hice con el ChatGPT, cualquier persona experta o inexperta hubiese advertido que hay un trabajo estadístico detrás y que hay un uso de algún paquete estadístico como el R o como el SPSS. Y bueno, y nuevamente tenemos una interpretación que hace ChatGPT de esos datos. Y después le pedí ahora que concluyera. Y también me dio una breve conclusión, de acuerdo obviamente a la información que le entregué. Y concluye de la siguiente manera. Concluye. Obviamente que uno puede tomar esas conclusiones, mejorarlas y darle su toque personal. Se concluye, el ChatGPT no usó esa forma de hablar, ese modo pasivo no lo usó. Creo que puso algo así, los resultados son, o los usuarios tienen, algo así. Yo le agregué, se concluye. Se concluye que los usuarios tienen una percepción positiva sobre el impacto del ChatGPT en diversas áreas académicas, incluyendo la productividad, enseñanza, satisfacción laboral y crecimiento profesional. También consideran que el ChatGPT es una herramienta útil para tareas académicas, incluyendo la generación de ideas, la resolución de preguntas comunes y la mejora de la creatividad en la enseñanza. Sigue el ChatGPT. Además, los usuarios tienen una opinión positiva sobre la integración del ChatGPT en la academia, mostrando confianza en la seguridad de los datos, recomendando su uso a otros miembros del cuerpo docente y expresando que han recibido la capacitación y apoyo adecuados para utilizar esta herramienta de manera efectiva. Y esa información, ese insumo, lo entrega el ChatGPT. O sea, aparte de hacer una interpretación, aparte de hacer un análisis de la data, la interpreta y a partir de los resultados concluye. ¿Me siguen? Este trabajo, que es somero, pero uno lo puede mejorar, hubiese tomado, sinceramente, más de un par de horas, ¿vale? Y mucha discusión, especialmente si trabajamos en grupos de investigadores. Para ir concluyendo, quiero compartirles en la red que dirijo, vamos a, creo que por octubre o noviembre de este año, vamos a celebrar el primer congreso
internacional sobre uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Está en inglés ahí, porque va a ser bilingüe, y obviamente el pasar, digamos, transitar fronteras supone no solamente quedarnos en nuestra América Latina, sino que obviamente abarcar todo el mundo. Y eso supone una competencia lingüística, que en este caso es el inglés. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Como ven, hay harta información, hay harta, yo diría, data, big data involucrado, y la inteligencia artificial, la parte de ChatGPT, como ha estado, como les dije, en nuestra vida por cerca de 67 años, sin nosotros habernos dado cuenta, porque si ahora pensamos en forma crítica y observamos todos los avances tecnológicos que tenemos y que nosotros damos por sentado, detrás de todos los avances, como por ejemplo cuando llamamos a un Uber, cuando hacemos una reserva hotelera, cuando hacemos una reserva aérea, detrás, ¿qué hay? Algoritmos. O sea, hay inteligencia artificial. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Y hoy recién en la academia, aunque la inteligencia artificial está ya décadas en nuestras vidas, estamos hablando, la estamos integrando. Y yo creo que aquí, más que una amenaza, hay un fuerte aliado para mejorar la productividad en temas, por ejemplo, como matrícula de estudiantes, hacer seguimiento a los egresados, construir proyectos de investigación, construir reactivos, apoyarnos en la construcción de proyectos colaborativos. En fin, las aplicaciones son multipropósitos y simplemente el desafío es a meterse, a explorar. Aquí es un tema de explorar nada más, a aliarse con otros colegas que estén haciendo más o menos lo mismo. Hasta el momento yo conozco a una sola persona con la cual estamos haciendo algunas cositas y aprendiendo en forma autodidacta. En Latinoamérica, no conozco a nadie más, y es un tema que llegó aquí para quedarse y al cual simplemente hay que integrarlo a nuestra praxis. Bien, muchas gracias por la atención.